Bueno, decía, muchas gracias por, bueno, haber confiado nuevamente en lo que le puedo aportar. Eh, Vamos a comenzar esta segunda parte. Entonces, el año pasado habíamos hecho una primera parte de la historia de la iglesia. Yo les acerqué, no sé si todos lo tendrán, bueno, el que no lo tiene no importa, pero un material que fui seleccionando que es algo orientativo, algunas cosas que seleccioné que pueden ayudar a ver algunos aspectos de los que quiero tratar. Una historia de la iglesia es algo muy amplio. Nosotros lo que vamos a intentar hacer en estas charlas es un bosquejo, una presentación de algunos temas fundamentales. Por ahí van a quedar temas en el tintero, pero bueno, por lo menos tocar algunos que me parecen importantes, significativos. Eh, También les mandé un esquemita con la temática de la primera clase, que si alguno la tiene a mano es bueno, que la tengan ahí, la puedan observar, si lo han impreso, y si no, no importa, pero bueno, es como una ayuda. Eh, Quiero comentar algo. Yo revisando todo este material me di cuenta de que por ahí en algún momento se me escapó un error de tipeo o una cuestión así, así que pido disculpas por eso. Eh, Vamos a empezar entonces con la introducción a este curso. Para eso tenemos que ubicarnos en el periodo de tiempo que vamos a analizar. Vamos a analizar la iglesia en la Edad Media. Para eso tenemos que ubicarnos en la historia, en el tiempo de la historia. La historia generalmente se dice, se enseña en las escuelas, universidades, se divide en edades, ¿no? Tenemos la prehistoria y luego la historia. La historia en sí, que comienza con la escritura unos 3000 años antes de Cristo, la dividimos en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Nosotros el año pasado tratamos el surgimiento, el nacimiento de la iglesia a partir del siglo I y nos ubicamos entonces en la última etapa de la antigüedad, de la edad antigua. Ahora nos correspondería la edad media, nos quedaría luego trabajar en otro momento la edad moderna, la edad contemporánea, o en general a veces se habla de la modernidad, de la posmodernidad, depende eh, desde dónde analicemos el proceso histórico. Pero bueno, yo me limito a esta división clásica de antigua, media, moderna y contemporánea. Estamos entonces en el medioevo. La Edad Media es un tiempo de aproximadamente 1000 años, ¿no? Que va del siglo V al siglo XV. Se suele tomar como inicio de la Edad Media la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, finales del siglo V, cuando cae la autoridad imperial en Occidente, y se extiende hasta el siglo XV, que a veces hay alternativas, algunos consideran el final del medioevo en el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos, cuando cae Constantinopla, lo que hoy es Estambul, la segunda Roma, ¿no? La primera Roma, la segunda Roma, Constantinopla. O algunos consideran finales del siglo XV, 1492, descubrimiento de América. Lo cierto es que ahí en el siglo XV, lo vamos a trabajar seguramente en la última clase, es un momento de cambio, un momento bisagra. Pero bueno, son muchos los hechos que van ahí señalando y los procesos que van marcando ese cambio. Pero bueno, tomamos el límite de tiempo entonces, del siglo V al siglo XV, que dentro de lo que es el devenir histórico 10 siglos es poco, pero para lo que nosotros queremos estudiar es mucho. Incluso dentro de este periodo medieval de 10 siglos, podemos encontrar momentos, discernir etapas. No fue lo mismo el primer tiempo, lo que vamos a tratar hoy del siglo V al siglo VIII, que por ejemplo la Edad Media del siglo XIII. A veces tenemos una concepción monolítica de la Edad Media, pero son tiempos muy diferentes que por supuesto, cuando lleguemos al siglo XIII, la anteúltima clase, que es producto de todo un proceso, toda una concatenación de hechos, de procesos históricos que se vinieron dando en los siglos anteriores. Pues bien, entonces tenemos este periodo de tiempo, 1000 años, del siglo V al siglo XV.
Nosotros el año pasado habíamos visto la iglesia en sus primeros 4 siglos, que decía es la última etapa de la antigüedad, ¿no? Esa antigüedad que se va generando, se va gestando a partir de la herencia griega, romana, y finalmente esa cultura greco-romana, esa cultura helenística, es transfigurada a partir del mensaje de Cristo, a partir del misterio pascual y a partir de la irrupción de la iglesia en la civilización greco-romana, que la transforma, ¿no? El primer siglo, lo habíamos visto, es un siglo con problemas con toda la cuestión de los judaizantes, y había que continuar atados a la vieja ley, o el misterio pascual de Cristo era el que realmente renovaba, redimía a la persona. Bueno, ahí vimos las cartas paulinas, todo eso lo trabajamos. Del siglo II al III, son la época de los mártires, la época en la que la iglesia se inserta en el mundo helenístico. Hay grandes cuestiones que se van debatiendo en esos siglos. Y en el siglo IV es el siglo del triunfo de la iglesia, podemos tomar a partir del edicto de Milán, de los emperadores Constantino, luego Teodosio, es cuando el imperio finalmente se convierte en cristiano y donde se comienza a gestar la civilización cristiana que luego vamos a ver floreciente en el medioevo. Es también esos últimos, o ese tiempo, final de la antigüedad, principio del medioevo, cuando el Evangelio se encuentra con la cultura helenística, se empieza a desarrollar todo un pensamiento cristiano, cómo asimilar esa cultura helenística, es el tiempo de los grandes padres de la iglesia, que en Occidente, la gran luminaria, no la única, ¿no? Va a ser San Agustín, que también va a tener una impronta muy importante, todo el pensamiento de Agustín en la civilización que se va a ir gestando en el tiempo medieval, ¿no? Por citar una obra, ¿no? Su obra de Civitates Dei, La ciudad de Dios, es fundamental. Nos marca, nos saca de ese tiempo cíclico que tenían las culturas antiguas, un tiempo donde todo volvía al principio, que en realidad no había prácticamente ni principio ni fin, un tiempo lineal, donde hay una creación, donde hay un centro, la irrupción de Dios en la historia, sobre todo a partir de Cristo, y donde hay una parusía, un tiempo final. Bien, sobre estos nuevos conceptos se va a ir gestando esta civilización de la cristiandad medieval. Una civilización que podemos decir que tiene su centro en el culto nuevo, ¿no? El culto del misterio pascual que celebramos cada día y sobre todo cada domingo. ¿Y por qué me refiero a esto? Yo justamente les di un primer texto donde me refiero a esto, la cristiandad, una civilización cultural, que está sacado de un artículo que había publicado en Gladio, ya que lo habían mencionado, donde ahí hago una breve referencia a que el centro de la cultura que se va a ir gestando en esta civilización cristiana es el culto, es el misterio de la presencia de este Dios encarnado, muerto y resucitado, ¿no? Temas que también trabajamos el año pasado, como la inteligencia cristiana tuvo que tratar se encontró con este misterio de Cristo, de un Dios y hombre, y empezar a ver cómo era el tema de que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, un hombre Dios. Entonces aparece el tema de la naturaleza divina, las personas divinas, las tres personas en una única unidad que es Dios, y las dos naturalezas en la única persona del Verbo hecho carne que es Cristo. Y este Cristo muerto y resucitado. ¿Qué es lo que celebran las comunidades cristianas que van surgiendo en la cuenca del mar Mediterráneo, en las orillas, ¿no? de este mar, el Mare Nostrum de los romanos? Cada comunidad, cada iglesia, con su obispo a su frente, sucesor de los apóstoles. Entonces, a partir de esto se va a ir generando esta civilización. Una civilización
fundada en un culto que va a ir generando toda una cultura cristiana, con todas las miserias de lo humano, ¿no? Vamos a encontrarnos, cuando uno estudia esta historia de hombres que son parte del cuerpo místico de Cristo, pero que son hombres, vamos a ver las miserias. Entonces se va a ver siempre como en nuestra vida personal, que vemos mezclado la acción divina con todas esas suciedad de la acción humana. En ese primer texto que yo les había dado, que les envié, que lleva por título La cristiandad, una civilización cultural, cerraba ese texto con una cita que quería acá leer de un autor que también en los comienzos, ¿no?, de mi estudio de la historia le dediqué bastante atención e influyó mucho, que es Rubén Calderón Bouchet, que tiene una serie de obras muy buenas sobre la ciudad cristiana. La ciudad cristiana es justamente la ciudad que se funda en Cristo, ¿no? Eh, Él tiene formación de la ciudad cristiana, apogeo de la ciudad cristiana, decadencia de la ciudad cristiana y otras obras que siguen, ¿no? De Ediciones Dictio son esos libros. Y en el libro Apogeo de la ciudad cristiana hay unos parrafitos que yo extraje, que les compartí en esos textos, que dice lo siguiente, comparando las antiguas sociedades paganas, míticas, fundadas en mitos, con la novedad que impone el cristianismo, ¿no? Porque este cambio de mentalidad que introduce el cristianismo va a provocar un cambio en la civilización. Las primitivas sociedades consideraban los actos fundamentales de la vida como repeticiones de un prototipo divino, de un prototipo mítico, perdón, que renovaba en el tiempo histórico la formulación de un acto creador correspondiente al paradigma primordial. O sea, hay una realidad divina en el origen y la cultura tiene que ir repitiendo esa presencia divina que está en el origen. La tradición cristiana invierte la relación del hombre con el arquetipo divino, porque pone el paradigma al fin y no al principio de la historia. Con esta transposición de términos en la relación religiosa, da al movimiento histórico-cultural un dinamismo sin precedentes. La existencia humana ya no es la búsqueda de una semejanza con el modelo primigenio, sino la participación activa en la realización de ese reino de Dios, a instalar definitivamente al final del tiempo histórico. La idea de un homo viator, de una humanidad itinerante hacia el reino de Dios, impregna la ciudad cristiana con su fuerza mística y convierte las obras de la cultura en una suerte de hierofanía militante. El arte y las instituciones cristianas, tanto como su teología, son claros testimonios de esta activa tendencia hacia una realización allende el tiempo y el espacio mundanos. El cosmos entero, en la raíz de su dinámica física, parece participar en el esfuerzo de la nueva creación y convierte sus elementos fundamentales, el espacio, el tiempo, el agua, el pan y el aceite, en los signos sensibles de una realidad rescatada de la corrupción y de la muerte, ¿no? Acá pensamos en los sacramentos, por ejemplo. El modelo arquetípico es ahora causa ejemplar del movimiento realizado en mancomunidad por la gracia de Dios y la libre voluntad del hombre. Ha habido un cambio radical entonces con respecto a la concepción mítica antigua. Ahora el hombre activamente ha entrado Dios en la historia y marcha hacia esa patria allende este tiempo, más allá de este tiempo. Y es sobre estos principios, estos parámetros, que se va a ir constituyendo entonces esta civilización cristiana propia del medioevo. Desde este punto de vista es entonces que podemos comprender con claridad otro texto que yo les dejé, el segundo que les dejé, que es un texto de un gran historiador, Hilaire Belloc, anglo-francés, de la primera parte del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y que
Él dice, el católico se refiere a Europa, ¿no? A su Europa, pero cuando habla de Europa podemos hablar de toda la civilización occidental. Nosotros nos hemos incorporado a la civilización occidental como continente americano a partir del descubrimiento a través de España. Por lo tanto, participamos de esto que va a decir Belloc. Dice, el católico contempla Europa desde adentro y no puede haber un punto de vista católico de la historia europea, como no puede haber un punto de vista de un hombre con respecto a sí mismo. La fe es Europa y Europa es la fe. En definitiva, lo que está diciendo es que hay una identidad. Hoy, eso por supuesto, lo sabemos, las noticias nos lo dicen en cada momento, esto está totalmente roto. Europa reniega de sus raíces, o por lo menos gran parte de los dirigentes, de los medios, reniegan de estas raíces, pero ahí está las piedras clamando y los restos de civilización presente en el viejo continente como también en el nuestro. Bien, esto entonces como introducción a lo que vamos a hablar de cómo se fue desarrollando esta civilización cristiana a lo largo de este tiempo de 1000 años que va del siglo V al siglo XV. Ubiquémonos ahora en el espacio, ¿no? Recién me refería al espacio, hablé del continente europeo. En realidad, al iniciarse la Edad Media, más que hablar de Europa, tendríamos que hablar del espacio mediterráneo, ¿no? Ese mare nostrum romano, rodeado por Europa, una parte de Asia y el norte de África, que es lo que había formado parte de la vieja civilización, del viejo imperio romano, ¿no? Este imperio que recoge la herencia cultural helénica, griega, bajo el poder de las legiones y del imperio romano. Esta unidad político-cultural se ve coronada al final de la antigüedad con una unidad religiosa cuando triunfa el cristianismo, triunfa la iglesia. Entonces va a ser el imperio romano, se va a convertir en el imperio romano cristiano. Pero esta unidad se va a ir fragmentando. Y en esta primera etapa del medioevo que vamos a estudiar nosotros hoy, que va del siglo V al siglo VIII, vamos a ir viendo cómo justamente se va a producir. Cuando lleguemos al siglo VIII, tenemos ya esa antigua unidad totalmente quebrada. Podemos decir en tres grandes espacios. Pero bueno, vamos a ir viendo cuáles son esos espacios. Si ustedes miran, la primera división que podemos ver en este mapa es la división entre Oriente y Occidente. Primero el Imperio Romano se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y de Oriente por una cuestión de organización política. Luego que cae la autoridad imperial en el Occidente, se forman lo que se denominan los reinos romanos germánicos, o sea, entran los germanos, ocupan el poder político de algún modo, político-militar, dejado vacante por los romanos, pero a partir de las raíces culturales heredadas del viejo imperio y de la vieja cultura helénica, romana y cristiana. Por otro lado tenemos el Imperio Romano de Oriente, que es lo que se conoce como Imperio Bizantino, cuya capital va a ser Constantinopla, que es, bueno, la cristiandad oriental. Nosotros podemos hablar de una cristiandad occidental y de una cristiandad oriental. Un imperio bizantino que abarcaba prácticamente toda la mitad de lo que había sido el imperio romano, del viejo imperio romano, pero que a partir de siglos 7, 8 vamos a ver la irrupción de esta nueva civilización que viene del Asia, que es el Islam, que va a terminar arrebatando grandes porciones del territorio cristiano. Todo el norte de África se va a perder, gran parte del viejo imperio bizantino, del viejo imperio romano de Oriente va a quedar muy reducido. Bien, eso es entonces el espacio. Comenzamos con una unidad cultural y política, y vamos a terminar, podemos decir, en tres grandes espacios. Cuando en las próximas clases sigamos viendo la civilización medieval, la iglesia en el medioevo, nos vamos a ubicar más que nada en esto que decía Belloc, en la Europa occidental, ¿no?
en esa Europa occidental que va a ir tomando sus rasgos muy particulares hasta llegar a ese tiempo medieval que nosotros tenemos por ahí en nuestras mentes, el tiempo de los castillos, de las catedrales, de las universidades, de la escolástica, pero para eso, bueno, falta recorrer un trecho. Bien, entonces, ya nos ubicamos en tiempo, nos ubicamos en espacio, presentamos esta civilización que se va a ir gestando y vamos a hablar de esta primera etapa del medioevo. Vamos a poner del siglo V al siglo VIII. Es un tiempo muy rico, donde se producen muchas cosas, donde pasa de todo, digamos, pero bueno, uno cuando estudia la historia tiene que limitarse a decir, bueno, a ver, ¿qué elementos significativos voy a tomar? Y yo decidí, no arbitrariamente, sino porque, bueno, aparecen muchos textos y de la lectura uno saca las conclusiones, que hay como tres grandes ejes a considerar, sobre todo si vamos a mirar a la Europa occidental entre los siglos V y VIII. El primer eje es la consolidación del papado, de la autoridad papal, sobre todo tomando como gran referente esa figura fundamental que es el Papa San Gregorio Magno, como una luminaria de este tiempo que va a jugar un rol fundamental en lo que va a ser la civilización cristiana occidental. Otro eje es el monacato, el desarrollo de los monasterios, sobre todo el monacato benedictino, que va a ser el más importante en Occidente, aunque no el único. Y el tercer eje sería el poder político de los francos. En el mapa que yo les di, hay, se pueden apreciar varios reinos romanos germánicos, ¿no? El de los visigodos en la Hispania, por ejemplo, antes que invadan los musulmanes, el reino franco, los ostrogodos o los lombardos, según el momento histórico en Italia, pero probablemente el que va a ser más determinante en el desarrollo del medioevo es el reino franco. Ese reino franco, una peculiaridad, después vamos a volver sobre eso. ¿Cuál es la peculiaridad del reino franco? Es que los otros pueblos germanos que entraron en el Imperio Romano, que se establecieron en él y que conformaron los reinos que hemos mencionado, venían ya con un cristianismo herético, eran arrianos, ¿no? El año pasado hablamos del arrianismo, esa herejía con la que se encontró la iglesia en los primeros siglos, que negaba la divinidad de Cristo, que le costaba mucho a Arrio y a aquella corriente explicar cómo este hombre era realmente, o el verbo era realmente igual al Padre. Eso no lo podían en su teología terminar de comprender. Esa herejía se difunde en los pueblos germanos y los pueblos germanos que se instalan en gran parte del viejo imperio romano son arrianos, son arrianos. Los francos no, los francos son paganos y se van a convertir directamente al catolicismo romano y van a jugar un papel muy importante en como sostén, digamos, político, también en algún momento militar, de la iglesia romana. Habíamos hablado de, entonces, tres ejes. El tema del Papa, la autoridad pontificia que se consolida, sobre todo a partir de San Gregorio Magno, el tema de los monjes y el tema de los francos. Yo los voy a ir dejando algunas pistas o algunas, digamos, puntos claves de cada tema, no es que no se puede desarrollar en forma exhaustiva esto, pero bueno, como una presentación tenemos esos tres ejes y decir alguna cosita de cada uno de ellos. En primer lugar, con respecto al Papa San Gregorio Magno, decíamos que afirma la autoridad pontificia en Occidente. Occidente ya para esta época no tiene un emperador en Occidente y en Roma ahora está el Papa y va a poder
consolidar la autoridad del pontificado en la civilización occidental. Va a promover también un gran impulso a la evangelización de Europa, sobre todo apoyándose en lo que había señalado anteriormente, en los monjes. Un gran referente para San Gregorio, que había sido monje, es San Benito, ¿no? La orden benedictina, si bien no es la única orden monástica en Occidente en este tiempo, pero Benito va a tener un rol fundamental en la consolidación del monacato y en la expansión del monacato en estos siglos 6, 7, 8. Y los monjes van a jugar un rol fundamental en la evangelización y en la civilización de esta Europa cristiana en formación. Y por otro lado, llevó adelante un papel muy importante en cuanto a la liturgia, el culto. Fue un papa reformista, es un papa al que le debemos, en parte nosotros hablamos de la música gregoriana, ¿no? Que recibe el nombre de él. Por lo tanto, ha dejado una simiente muy importante para la futura cristiandad, afirmando y consolidando la autoridad pontificia, impulsando la evangelización y apoyando a los monjes y promoviendo el culto, la liturgia. Habíamos dicho en un momento, ¿no?, que es una cultura, una civilización que nace, que se conforma a partir del culto. Me refería a la autoridad. Es muy importante que la autoridad la ve como un servicio, ¿no? Él es el siervo de los siervos de Dios, la autoridad no como dominio, ¿no?, como podía tener la mente de un pagano, un emperador romano, sino la autoridad como un servicio al pueblo cristiano, el siervo de los siervos de Dios. Y yo les dejé como una lectura que puede ayudar a comprender un poco todo esto, o a ver la visión, o como una aproximación, un acercamiento, leer algo del Papa San Gregorio, ¿no? Unas líneas sacadas de su regla pastoral. Las citamos aquí simplemente. Que el que preside sea cercano a cada uno por la compasión y que se dedique más que ningún otro a la contemplación, de modo que por sus entrañas de misericordia lleve en sí las debilidades de todos los demás y por la altura de su contemplación se supere a sí mismo deseando las cosas invisibles. Que no desprecie las debilidades de sus prójimos por aspirar a las alturas, ni descuide la aspiración de las alturas por dedicarse a las debilidades de sus prójimos. Fíjense en este párrafo cuánto, ¿no?, qué profundidad, ¿no?, cómo nos enseña sobre qué pilares se va fundando esta civilización cristiana, la apertura a la contemplación de lo divino, a la altura, aspirar siempre a lo alto, pero ese estar en lo alto nos tiene que ayudar a poder estar con los que están en la pelea de cada día, estando cerca él, cerca del pueblo cristiano, ¿no? El que está muy arriba en Dios, como debe estar en primer lugar, tiene también que estar muy cerca de los hombres y acompañando a los hombres en su tránsito por esta vida, ¿no? Dice también, por eso también Moisés entra y sale frecuentemente del tabernáculo, y el que en el interior es arrebatado en la contemplación, afuera siente la urgencia de los problemas de los débiles. En el interior medita sobre los misterios de Dios. Afuera lleva el peso de las cosas carnales. Bueno, un texto que yo se los dejo ahí, después ustedes si quieren lo leen. Es breve, no dejé toda la regla pastoral, una página, pero que nos ayuda incluso para nuestra meditación, para nuestra reflexión. Y yo les había señalado también que el Papa San Gregorio da un gran impulso al monacato, un gran impulso a la evangelización que van a llevar adelante los monjes, y justamente él escribe sobre San Benito. Muchas de las cosas que conocemos de la vida de San Benito, las tenemos por los escritos de él. Yo por esto mismo les dejé dos textos también. Uno del mismo Papa San Gregorio, donde se refiere a la biografía de San Benito, el varón de Dios, Benito, entre tantos milagros que resplandeció en el mundo, brilló también de una manera no menos admirable por su doctrina, porque escribió una regla
para monjes. Y les dejé unas páginas de la regla de San Benito, por supuesto que son como para tener un indicio, ¿no? Porque esto hay que leerlo y meditarlo y ver, bueno, comprender cuáles eran los problemas de ese momento, porque San Benito lo que logró es ordenar el monacato con su regla. Tengan en cuenta ustedes que, creo que el año pasado lo hablamos, los primeros monjes los podemos ubicar en el siglo III aproximadamente, eran ermitaños que se iban a los desiertos de Siria y de Egipto a vivir en vida de soledad, de oración, de penitencia. Luego se van a ir formando comunidades, no una vida puramente ermitaña. Y bueno, esas comunidades van a necesitar ordenarse, organizarse. En el Oriente, por ejemplo, un gran impulsor va a ser San Basilio, y en Occidente, no únicamente, pero tal vez el más importante, es San Benito. Entonces ahí en la regla que yo les dejé de San Benito hay unas páginas donde él, bueno, señala qué cosas tiene que corregir. Se refiere a que había monjes que justamente no llevaban una vida monástica como correspondía. Habla de los monjes vagabundos, de los monjes giróvagos. Bueno, entonces él lo que procura es reunir en el monasterio a los monjes y ordenarlos en base a una regla. Y justamente el monacato que se va a difundir en Occidente en estos siglos, bajo la regla de San Benito, va a lograr ese orden. Después vamos a ver en otras clases, va a haber momentos de necesidad de reformas. Siempre la iglesia necesita de reformas, ¿no? Pero aquí ya está la base fundamental en esta regla de San Benito. Bien, entonces hablamos de Gregorio y hablamos de los monjes, del monacato, de San Benito. Y justamente, aparte de este texto que les dejé de San Gregorio sobre San Benito, de la regla de San Benito, les dejé también, para que ustedes tranquilos, cuando quieran lo lean, lo mediten, un una catequesis del Papa Benedicto XVI, ¿no? Del miércoles 9 de abril de 2008 sobre San Benito. Justamente, ustedes saben que uno de sus patronos, él elige el nombre Benito, Benedicto, entre otras cosas, por San Benito. Él buscaba en su pontificado promover o gritar a Europa que tenía que volver a sus raíces, ¿no? Y los raíces estaban en la fe cristiana, y esa fe cristiana que habían difundido los monjes benedictinos, sobre todo en la Europa occidental. En la página 10 del texto que yo les había dejado, en el tercer párrafo y cuarto, dice, habla de San Benito, ¿no? Dice, entre los siglos V y VI, el mundo sufrió una tremenda crisis de valores y de instituciones, provocada por el derrubamiento del Imperio Romano, por la invasión de nuevos pueblos, por la decadencia de las costumbres. Y entonces cuando San Gregorio presenta a San Benito como un astro luminoso. Al presentar a San Benito como astro luminoso, San Gregorio quería indicar en esta tremenda situación, precisamente aquí, en la ciudad de Roma, el camino de salida de la noche oscura de la historia. Frente a la decadencia, la luz la traían estos monjes que iban a tomar como lema, el lema que sintetiza a la orden benedictina es ora et labora, o sea, la oración y el trabajo. Y justamente sobre la oración litúrgica, el culto, el rezo de las horas, ¿no? Que es la esencia, lo fundamental del monje benedictino en su clausura, y también el trabajo, se va a ir constituyendo y se va conformando esta Europa medieval. El trabajo, ya sea de la tierra, los monjes jugaron también un rol muy importante civilizatorio, no solamente por ser misioneros y evangelizadores, sino además por su labor, por su trabajo, decíamos, del trabajo de la tierra, de ir ganando terrenos a los bosques, a ir fundando monasterios, trabajando la tierra, promoviendo la agricultura, pero también el trabajo intelectual. Los monjes fueron grandes copistas, grandes
estudiosos y dejaron una riqueza. Se dice que gran parte de la cultura antigua fue salvada por la acción de los monjes. Ahí están las bibliotecas riquísimas que tenían aquellos monasterios. Bien, me referí entonces a San Benito. También jugaron un rol muy importante, y acá nos tenemos que ir a un punto más extremo de la vieja cristiandad, de estos inicios del medioevo, los monjes irlandeses. En Irlanda sabemos que fue evangelizada por San Patricio, eh, que jugó un rol muy importante en ese rincón de la cristiandad, y luego hay monjes irlandeses que se van a establecer en Europa, San Columbano, que van a tener también un rol muy importante en aquellos primeros tiempos del cristianismo. Sin embargo, si bien Irlanda estaba evangelizada, la otra isla, enfrente de Irlanda, la isla de lo que es Inglaterra, era pagana. ¿Y quién va a promover la cristianización justamente de Inglaterra? Va a ser San Gregorio Magno, enviando allí a San Agustín de Canterbury, que va a ser el gran evangelizador en el siglo VII de la vieja Inglaterra. Y a veces nosotros hoy día vemos a la Inglaterra como justamente ese reino que se desprendió de la iglesia en la modernidad, un reino anglicano, la vemos siempre ahí jugando a veces en contra de la cristiandad, pero ha tenido una vocación muy importante en la vieja cristiandad, porque de esa iglesia ya cristianizada después de los tiempos de San Agustín de Canterbury, van a venir monjes que van a evangelizar otra región de Europa que es la Germania. Fíjense entonces cómo se va evangelizando en estos tiempos Europa. Y en Germania el gran promotor va a ser San Bonifacio, 100 años después de que San Agustín había evangelizado la zona de Inglaterra. Entonces, toda la Europa occidental, las Islas Británicas, el Reino Franco ya a partir de la conversión de Clodoveo, la zona de la Germania un poco más adelante, vamos viendo cómo se va cristianizando. Va a quedar regiones todavía paganas. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando se termine de cristianizar hacia el año 1000 aproximadamente el continente europeo. Bien, entonces, estuvimos haciendo referencia en estos primeros siglos de cristianismo a la labor fundamental del Papa San Gregorio Magno, a la labor de los monjes benedictinos, sobre todo de la gran y eminente figura de San Benito, aunque no únicamente, vimos otros monjes, y vamos a hablar en tercer lugar de los francos. Este reino, que es el primer reino de los pueblos germánicos que se convierte al catolicismo, porque habíamos dicho que los otros eran arrianos, después van a terminar los visigodos en Hispania u otros grupos convirtiéndose al catolicismo, pero lo que pasan directamente del paganismo al cristianismo son los francos y que van a jugar un papel muy importante en la conformación de esta Europa medieval. El rey justamente que se bautiza, que logra unificar la Galia. Piensen ustedes que estamos en el siglo, entre el siglo IV, el siglo V, siglos muy convulsionados, siglos de invasiones, de guerra, que se está desmoronando la vieja civilización cristiana. Y justamente una figura que logra dentro de ese desorden poner algo de orden en su tiempo en la vieja Galia, la Galia era una provincia del Imperio Romano, que luego hace Francia, ahí se establecen los francos y por eso la Galia después se va a llamar Francia. Esta figura es Clodoveo. Clodoveo da origen a la dinastía de los merovingios en el reino franco y es entonces el primero que se convierte al cristianismo, a la fe católica entre los francos. Y van a jugar entonces un papel muy importante. Una figura entonces es Clodoveo, que se inicia la dinastía merovingia, que a su muerte la cuestión se va otra vez a complicar, van los sucesores de Clodoveo, van a entrar en guerras intestinas, bueno, toda una historia de guerras, de conflictos, de problemas, de divisiones, fragmentaciones de los reinos, hasta que llegue otra figura que va a ser clave, que es Carlomagno.
y ya nos estamos ubicando entre el siglo VII y VIII, ¿no? Que va a ser el que va a inaugurar la dinastía de los carolingios, que va a suceder a los merovingios. Antiguamente habían sido los merovingios a partir del siglo VI y ya en el siglo VII, VIII, los carolingios con Carlomagno. Podemos decir que entonces los francos los ubicamos de la etapa de los merovingios a los carolingios. Y las dos figuras centrales van a ser primero Clodoveo, con su bautismo y con su conversión, pero sobre todo el que va a consolidar la civilización cristiana en Europa occidental va a ser el gran Carlomagno. Digamos algo de Carlomagno. Digamos que la dinastía de los carolingios en realidad no viene en línea directa de los merovingios, de Clodoveo, sino que la dinastía se fue, digamos, pervirtiendo por todas esas guerras intestinas, por esas divisiones, fue perdiendo poder, fue ganando poder dentro del reino de los francos, que estaban muy divididos, lo que se llamaban mayordomos de palacio, que eran como sus segundos, y uno de esos mayordomos de palacio, Pipino el Breve, llegó un momento en que decidió asumir la corona, destronar al último merovingio, el poder lo tenía él, y entonces se inicia la corona de los francos, pasa a Pipino, y luego el gran continuador de Pipino va a ser Carlos, rey de los francos. Lo tenemos entonces ya instalado en la zona del reino de los francos a Carlomagno, decimos en una época de conflicto, de divisiones, de luchas, y él va a lograr ordenar y pacificar, por supuesto a través de un montón de conflictos y de guerras con los germanos, que todavía eran paganos en ese tiempo, en el este, al este del Rin, con los lombardos, que habían ocupado Italia y que también complicaban los territorios papales, por eso el Papa se va a apoyar mucho en Carlos, y contra esta nueva oleada que viene a desafiar a la cristiandad, que son los árabes, que es el Islam, que han ocupado ya para el siglo VIII la zona de la península ibérica, y bueno, va a lograr contenerlos hasta el Ebro, más allá del Ebro, ¿no? Poner como una línea, una frontera el río Ebro, que está en el norte de lo que hoy es España. Y entonces Carlomagno va a lograr pacificar, unificar, promover la evangelización de los germanos, que ya había sido iniciada por San Bonifacio, del que ya habíamos hablado, pero bueno, junto con el poder monástico, también está el poder de los reyes cristianos. En el medio de ese contexto, Carlos, en el año 800, en la Navidad del año 800, va a ser coronado por el Papa León III como emperador romano. Y de algún modo aquí se restaura en Occidente la autoridad imperial. Y entonces a partir de Carlos vamos a tener nuevamente en Occidente un emperador, ¿no? Vamos a tener el Papa y toda la cristiandad medieval a partir de ahora va a tener estas dos cabezas, que en ese momento va a generar conflicto, lo vamos viendo, la cabeza del emperador y la cabeza del Papa, ¿no? El poder del espiritual y el poder temporal. El padre Alfredo Sáenz, también yo les di algún texto de él, de su obra La cristiandad, ¿no? La cristiandad trata de este tema, se refiere a Carlomagno, y en el texto que yo les di, en la página 20 del texto que yo les dejé, dice, bueno, los francos, de Clodomeo a Carlos, emperador de Occidente. Dice el padre, el poder franco no dejó de irse acrecentando a lo largo de los siglos, hasta que Carlomagno recibió en Roma, el día de Navidad del 800, la corona de emperador de los romanos de manos del Papa León III. La coronación de Carlomagno en Roma fue un acontecimiento de enorme relevancia, constituyendo lo que podríamos denominar el umbral de la Edad Media. Las metas que Carlomagno se propuso en su gobierno fueron tres. La primera, consolidar la religión cristiana. La segunda meta brota de la primera, extender la civilización cristiana. Y la tercera, instaurar la paz. La vieja Pax Romana, vuelta ahora Pax Christi in Regno Christi.
Entonces, primero, afirmar la religión, la iglesia, promover la evangelización de pueblos como los germanos, frenar a los musulmanes, unificar a los pueblos cristianos políticamente. En segundo lugar, extender la civilización, o sea, no es solamente una cuestión religiosa, sino que sobre esa fe se va a ir conformando toda una consolidación. Y Carlos se preocupó por promover la cultura. Se habla en estos tiempos, desde el punto de vista cultural, del renacimiento carolingio, ¿no? Hay un texto que yo le dejé, también ahora vamos a leer al respecto. Pues bien, entonces, habíamos hablado, consolidar la iglesia cristiana, la religión cristiana, extender la civilización cristiana más allá incluso del Rin a los germanos y pacificar estos territorios, la Pax Christi y Regno Christi, reemplazando la vieja Pax Romana. Roma, en su momento, ya en el siglo I, cuando crea el Imperio Augusto, se había hablado de la Pax Romana. Después de tantos conflictos, tantas luchas, Roma, unificando el mundo mediterráneo, había llevado paz a sus tierras. Bueno, así como la vieja Roma había llevado paz a aquellos territorios, ahora es ya no la Pax Romana de la Roma pagana, sino la Pax de la Roma cristiana, la Pax Christi in Regno Christi. Detalle, lo vamos a ver el próximo miércoles. Estos germanos que tanto dolor de cabeza le dieron a Carlos, que tan difícil fue cristianizarlo, y bueno, la acción de Carlos y de los monjes logró finalmente convertir a los germanos, van a ser los herederos 100 años después de la corona imperial. La corona va a pasar a una testa, a una cabeza germánica, ¿no? Por eso después hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Bueno, tienen un texto donde describe la figura de Carlos, se los dejo para que ustedes lo lean si quieren, pero me voy a referir al renacimiento cultural que significó el imperio carolingio, este imperio restaurado por Carlos. La contribución vital al renacimiento fue insular, o sea, anglo-irlandesos. Habíamos hablado recién de las Islas Británicas, que jugaron un rol tan importante en estos tiempos. Carlos trae monjes de las Islas Británicas, sobre todo uno muy importante, que va a ser su brazo derecho, es Alcuino, y que va a promover el desarrollo de, Carlos establece su capital en una ciudad cercana al Rin, que es Aquisgrán, ahí va a crear su palacio, su capilla, y va a generar ahí todo un movimiento de renacimiento cultural muy importante. Una cultura ya cristiana, ¿no? Los eslabones que unían a Inglaterra e Irlanda con el continente en los siglos 7 y 8 eran muchos y complicados. Los carolingios debían mucho a la gran escuela misional de York. Este Alcuino, este monje que yo les había hablado, era originario de York, por los hombres y por los libros que ésta les había enviado. Inglaterra en particular se había convertido en una especie de bolsa de compensación para los libros llevados desde Roma y por supuesto desde toda la península itálica. Este movimiento de libros y de hombres fue reforzado por la resolución de los misioneros benedictinos ingleses de mantenerse en contacto con Roma a cualquier precio. Los libros romanos que llegaban a Canterbury, York, Malmesbury, eran copiados allí para uso de los misioneros ingleses en el exterior. De esta manera Inglaterra transportó y exportó la más rara de las mercancías, la cultura, en el momento que más se la necesitaba. Donde quiera se establecieron los misioneros ingleses, los seguían también manuscritos. ¿Y qué libros? En primer lugar, textos devocionales, bíblicos, materia prima de la enseñanza, pero también textos seculares. Alcuino, íntimo de Carlomagno, durante un tiempo fue probablemente la mayor contribución individual de Inglaterra al renacimiento cultural. No hay sorpresas respecto a Alcuino. Fue un honrado exponente de lo que encontró en San Agustín, San Benito, Casiodoro y Gregorio Magno, y perteneció en cuerpo y alma a la tradición italiana transmitida a través, otra figura eminente de esos tiempos, de Beda y de la escuela de York. Lo que deseaba era transmitir una tradición recibida, y esto fue lo que hizo.
Un fuerte eco de esta resolución puede encontrarse en la conocida circular de Carlomagno, dirigida a las casas religiosas, sobre la necesidad de cultivar las letras con una apropiada introducción a las escrituras. Ya fíjense acá la importancia de la cultura, de esta cultura cristiana, que se va a ir gestando en esta civilización cristiana, hecha a partir de estos tres grandes ejes que yo mencioné, ¿no? La labor de los papas, sobre todo de Gregorio, la labor de los monjes y la tarea, el poder de los francos, que serían como los tres grandes ejes que he querido tocar en esta primera clase. Para cerrar, quería referirme a un tema. Tienen un texto ahí, el anteúltimo, en la página 21 de este texto que les dejé como, bueno, como guía, como introducción. Por supuesto que hay otras cosas, pero bueno, para el que quiera acercarse y tener algo, le dejo estos textos, que es el tema del catejón, ¿no? El catejón es algo que aparece en las cartas de San Pablo y sobre el que ha reflexionado la inteligencia cristiana, los pensadores cristianos, y que es esta presencia de un obstáculo, catejón quiere decir obstáculo, al poder del maligno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿no?, que hay dos banderas, dos bandos en lucha, y que se va formando una civilización cristiana, pero también va a haber un enemigo de esa civilización cristiana. Se va a ir dando, ese enemigo se va a ir presentando con distintos ropajes a lo largo de los siglos. Y hay un obstáculo que lo frena. Y muchos pensadores cristianos han querido ver ese obstáculo en el Imperio Romano cristiano, ¿no? En el Imperio Romano ya cristianizado, ese poder político cristiano que sostiene, que apoya a la Iglesia y a la civilización cristiana, que lo vemos, por ejemplo, en la figura de Carlomagno o en otros que vamos a ir viendo en otros momentos de la historia. Yo les dejé un texto sacado de un blog de Sergio Raúl Castaño, incluso está la cita, si alguien lo quiere ir a ver, que se llama justamente El Catejo, y que dice lo siguiente. En la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo, anunciando la futura irrupción del anticristo en la historia, agrega: y ahora ya sabéis qué es lo que le detiene, para que su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando, ciertamente. Solo hay el que ahora detiene, hasta que sea quitado de en medio, y entonces se hará manifiesto el inicuo. Con esta afirmación llegó el apóstol a la, legó el apóstol a la posteridad un problema histórico escatológico crucial. ¿Qué es el obstáculo y el obstaculizante? Lo que ataja y el atajador. La interpretación de los padres de la Iglesia en general se inclinó por identificar el catejón con el Imperio Romano mismo. John Henry Newman, por ejemplo, como también lo hicieron los teólogos medievales. En la época contemporánea también se ha sostenido esto. Desde una perspectiva cristiana, la figura del catejón constituye uno de los ejes de la teología de la historia, así como una teología política rectamente entendida. Por otra parte, y en idéntica perspectiva, en tal tópico escatológico radica una de las claves del tiempo que nos toca vivir. El sentido de esta última afirmación surge con patencia, por poco que se repare, en que el orden político cristiano, concretado providencialmente en el Imperio Romano que confiesa a Cristo como paradigma y núcleo político institucional de la cristiandad, ya no existe. En efecto, los herederos y representantes del Sacro Imperio Romano desaparecieron como consecuencia de los brutales hechos provocados en la segunda década del siglo XX, que terminaron con los tronos de ambos césares cristianos, el de Occidente y el de Oriente. Se refiere al emperador de Austria y al emperador de Rusia, ¿no? Los últimos dos, digamos, imperios herederos del viejo romano imperio cristiano era el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Podríamos agregar, aunque era protestante, los rusos son ortodoxos, ¿no?, al imperio alemán, que es una creación muy posterior, pero bueno, son los tres imperios que caen después de la Primera Guerra Mundial. Entonces caen los últimos, digamos, reinos cristianos que existían,
Después surgen otros estados que se conforman de acuerdo a los principios cristianos, España, Portugal, en aquellos años. Pero bueno, hoy si queremos ver algún resto de algún poder político cristiano, es muy complicado encontrar algo así. Entonces como que parecerían tiempos para algunos intérpretes, estoy diciendo cosas que dicen algunas interpretaciones, no quise que yo adhiera a estas interpretaciones, ni que haya que adherir, ¿no? Pero consideran ya tiempos escatológicos, que hay signos, uno de esos signos podría ser que no está este obstáculo que detiene esta presencia, ¿no? Del maligno, del mal. Hoy podemos ver, bueno, justamente cómo el poder político se ha convertido en un poder en gran parte del mundo del mal. Y bueno, esto hace referencia a aquel viejo imperio romano cristiano que se conforma en este primer tiempo del medioevo. Con este tema que les dejo del catejón, quería cerrar esta primera clase, este primer encuentro. Espero haber sido claro, no sé, por ahí, bueno, ustedes lo dirán si fui o no claro. Es una síntesis, tal vez hay cosas que faltaron desarrollar, todo muy por encima, pero bueno, como para poder tener una introducción a estos temas. Y sobre todo les recomiendo más que lo que yo les pude haber dicho, los textos que les dejé, que son también una introducción, porque son un par de páginas, pero bueno, esos textos nos pueden llevar a otros, a su vez, y a ir indagando y profundizando, y conociendo y meditando estas cosas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y disculpen que haya todo, bueno, alguna lectura así media rápida, a veces me doy cuenta que me acelero un poco, que me trago, bueno, les pido disculpas, pasó algo así. Muchísimas gracias, profesor. Muy claro todo, muy didáctico. Buenísimo, todo muy claro, gracias. Sí. Gracias, profesor. Será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Sí, Rosario. Ahí está. Perdón que justo activé el micrófono y se me trabó la computadora. Y está trabada la cámara, así que no me van a estar viendo. Pero bueno, muchas gracias, profesor. Muy clara la clase. Muy, muy clara. Y bien explicativa, bien entendible, digamos, para los que no tenemos idea del tema. Así que muchas gracias. Quienes tengan preguntas para hacerle al profesor, pueden ir dejándolas anotadas en el chat o pueden ir levantando la mano y les vamos dando la palabra. A ver. Ya en minutos vamos a explicar bien el tema del Classroom también, para quienes tengan dudas. Bueno, muchas gracias por los mensajes que me están mandando. Bueno, la verdad son reconfortantes, quiere decir que ahí estoy leyendo, aparte de lo que ustedes me comentan, y bueno, uno siempre de este lado le queda la duda, ¿no? Pero bueno. No, muy bien, profesor, realmente. Y gracias también por el material, que es un trabajo extra que viene muy bien también. Bueno, ahí Walter Pablo Pinto levantó la mano, así que puede activar el micrófono para hacer la consulta que necesite. Sí, querido profesor. Le hago una pequeña pregunta. Si puedo hacer en un segundo, un minutito, la diferencia, porque cuando estaba tomando nota de la Roma del siglo I, del Imperio de Augusto, en donde buscaba la paz de la Roma cristiana, a la diferencia de la paz de la Roma, que era la Roma pagana, perdón, a la paz de la Roma del siglo de la medieval. ¿Me explico a la pregunta que quiero llegar? Sí. Gracias, profesor. Bueno, podemos decir que Roma, ¿no? Ahí está esa Roma eterna, decimos, ¿no? La ciudad eterna. Hay todo Ha habido incluso pensadores romanos que explicaban por qué era eterna Roma, ya desde el punto de vista pagano, pero bueno, dejemos de lado esos temas. Logró en la antigüedad tardía, en la última antigüedad, a partir del siglo I, bueno, ordenar ese mundo convulsionado, poner un orden, poner una pax, pero era un mundo pagano, era un mundo
que daba culto al César, al emperador, y va a estar muy, digamos, si bien esa Roma pagana deja un gran legado a Occidente, luego es reemplazada por la Roma de los pontífices, la Roma cristiana, la Roma de los papas, ¿no? También, bueno, vamos a ver que en los papas hubo también de todo, pero es la Roma fundada en la Iglesia de Cristo, la Roma de Pedro y de Pablo, ¿no? Por lo tanto, ya esa paz no se logra a partir solamente de, bueno, de la espada, lo habían logrado los romanos, pero también de la cultura, de la civilización, del derecho, de la lengua, sino que ahora es una paz lograda a partir de la fe, de esta gracia, de ese reino de Cristo que se viene a instaurar en las almas, ¿no? Lo que leíamos en el primer texto, ¿no? Ese hombre viator, ese hombre que vaya camino hacia la patria definitiva. Entonces es otro el fundamento del orden que se establece en la Roma cristiana o en el mundo romano cristiano o en esta cristiandad medieval. Por supuesto que siempre mezclado con el barro humano, porque nosotros cuando vamos a leer los libros de historia vamos a encontrar con muchas miserias en todos los lugares, en todos los reyes, en los príncipes, en los obispos, en las papas, en todos. Pero bueno, por debajo de todo eso, de ese barro, que es propio de lo humano, está la presencia de esa gracia que nos lleva hacia la patria definitiva y que va permitiendo al hombre, con esa gracia, ir construyendo esta civilización que forja una humanidad diferente y nos hace personas diferentes, ¿no? Perfecto, gracias, profesor. Ahí le pone un dedito para arriba el señor que hizo la bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. El hermano Sebastián Clavel, desde la madre, está levantando ahí. Muchas gracias, querido profesor. Una simple pregunta para fijar bien las fechas. Cuando decía que la Edad Media duró 10 siglos aproximadamente, ¿en qué suceso o en qué acontecimiento podemos fijar el punto de inicio de la Edad Media? Si bien es San Benito, pero o en qué momento. Bien, la Edad Media se inicia en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, si bien recién hablamos de que la idea de Imperio Romano sigue hasta prácticamente el principio del siglo XX, pero el poder del emperador romano cae en 476 en Occidente. Después se restaura la dignidad imperial en Carlomagno, pero casi 400 años después, 300 años después. O sea que el 476 es el punto de inicio. Y 1453 o 1492, según el autor, sería el punto de y final del medioevo y el inicio de la modernidad. Por supuesto que, como siempre se dice, no es que un día la civilización se levantó diferente al día anterior, sino que son procesos que se van dando de cambios lentos, pero que el historiador toma un punto para decir, bueno, acá comienza un tiempo nuevo, pero ese tiempo nuevo se fue gestando todo un proceso mucho más largo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Por favor. Marina, activó el micrófono, pero no sé si fue un error. Cualquier cosa puedo volver a activarlo. Ahí nos consultan. A ver. Disculpen que se me traba la computadora. Si no, Walter, si quiere activar el micrófono y hacer la consulta, porque no puedo abrir el mensaje. Ahí está. Dice de San Agustín a Santo Tomás. Sino que San Agustín, lo que quería preguntar, San Agustín, siguiendo siempre a San Ambrosio cuando hace su conversión y es uno de los padres de la iglesia en lo que vendría a ser la patrística, vendría a ser el comienzo, algunos lo destacan como de la Edad Media, fundamental, las bases del cristianismo y de la filosofía y de la sabiduría cristiana en ese momento. Y después, para la terminación, cuando usted dice, marca los años 1400, comienzo del siglo XV, 1434, 1435,
y otros historiadores con 1492, con el descubrimiento de América, que en realidad, entre comillas, descubrimiento de América, eso queda siempre como usted lo dijo, según el historiador está embarrado un poco la historia. Creo que para sintetizar nosotros tendríamos que hacer un paréntesis entre cuando estudiemos la Edad Media o cuando vayamos a ver algún santo o algún pensador, ubicarlo en tiempo y espacio, que a veces, muchas veces, nosotros los cristianos leemos o agarramos un libro de algún santo, de algún pensador o de algún, hasta de algún papa, y no lo sabemos, o no lo sabemos ubicar en tiempo y espacio. Me parece que eso es fundamental, y me parece que hoy por hoy dejó muy en claro usted que la Edad Media va, me parece a mí, si no lo interpreto mal, de San Agustín hasta Santo Tomás, desde la patrística, los padres de la iglesia, hasta la escolástica de Santo Tomás con la Suma Teológica, me pareciera a mí. Sí, claro, digamos que lo que es la Edad Media va a ser una gran heredera, o sea, San Agustín lo podemos ubicar en la última, en la antigüedad, la última etapa de la antigüedad, pero va a ser el gran referente para la Europa cristiana como padre de la iglesia. Por supuesto, tenemos todos y muchos padres de la iglesia, ¿no? En un momento hablamos de eso el año pasado, pero bueno, la gran luminaria que va a iluminar los conceptos de la civilización cristiana en muchos aspectos va a ser San Agustín. Y Santo Tomás en realidad lo tenemos ya en la última etapa del medio. Piensen ustedes que ya nosotros vamos a hablar, creo que tercera o cuarta clase de la escolástica, que la escolástica comienza a partir del siglo XI, ¿no? Y la escolástica en su plenitud es el siglo XIII, con Santo Tomás, San Buenaventura, bueno, antes de Santo Tomás, San Alberto Magno. Eso ya es siglo XIII. Piensen ustedes que la Edad Media termina a mitad del siglo XV, o sea que es bien ya el último periodo. Va a ser importantísimo el impacto de Santo Tomás luego, ¿no? Y él recoge toda esa tradición y bueno, él hace su propia teología, pero sí, son como dos momentos bien claves. Si lo queremos tomar desde el punto de vista filosófico y teológico, ¿no? La patrística como un gran influjo cultural en todo lo que es gran parte del medioevo y como la coronación en la última parte, la escolástica con Santo Tomás, San Buenaventura, que son escuelas diferentes, no tanto Santo Tomás como San Buenaventura. Uno viene de los dominicos, el otro de los franciscanos, más agustiniano es San Buenaventura, por ejemplo, bueno, etc. Gracias, profesor. Ahí nos dejaron otra consulta. Preguntan, ¿qué época marca el fin de los padres de la iglesia o qué santos? ¿Cuándo se comienza a pensar que ya nos surgen más padres de la iglesia? No sé si quiso decir nos o no surgen más padres de la iglesia. Bien, acá yo creo, les dejo para que que lo confirme, pero yo creo que se termina con me parece, pero puede después haber considerarse algún otro. Yo creo que uno de los últimos es San Juan Damasceno, creo, más o menos, que será siglo VII o VIII aproximadamente. Pero bueno, los padres principales los tenemos justamente ahí en la última etapa de la Edad Antigua. Ahí habría que hacer todo consultar bien el tema de la patrología. Pero sí creo que con San Juan Damasceno, me parece a mí. Otro tema también muy interesante que se debate en esta etapa, yo no lo toqué, sobre todo en el Imperio de Oriente, es el tema del culto a los íconos, todo el tema de la iconoclasia, ¿no? Se da en el Imperio Bizantino, que va a tener su repercusión también en Occidente. Pero justamente el último gran concilio de Occidente, no hablé de los concilios, el año pasado creo que sí, que es el segundo concilio de Nicea, es el que defiende el culto a los íconos, a las imágenes sagradas, ¿no? De Cristo, de la Virgen, a partir del tema de la encarnación. Si Cristo se ha hecho, si Dios se ha hecho hombre, en María Santísima, bueno, podemos representar y venerar esas imágenes que nos hablan de ese misterio. Y bueno, y cierra el segundo concilio de Nicea, los 7 grandes primeros concilios reconocidos por todas las iglesias, ¿no? Después, bueno, del año 1000 nos dividimos. Pero bueno, ahí había otra temática también para tocar, pero bueno, o sea, por lo que yo ya le comentaba, es amplio el tema y bueno, fui seleccionando algunas cosas.
Creo, volviendo a la pregunta, me parece, puedo llegar a estar equivocado, pero que es San Juan Damasceno que se cierra el tema de los padres. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no veo que estén haciendo más preguntas ni levantando la mano. Vamos a hacer entonces la oración final y después de la oración final pueden quedarse quienes deseen para la explicación del funcionamiento del Classroom. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre atentos en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la clase de hoy, por el material, por la disponibilidad que tiene siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ya les dejé el material para la segunda clase, después para que lo vamos a ir tratando en la próxima clase, ese material. Sí, este material, tanto el de la clase de hoy como el de la clase próxima, ya está subido al Classroom. Ahora, si quiere usted, profesor, está liberado, nos vemos el miércoles que viene. Mientras tanto, Eduardo va a ir activando, va a ir haciendo la presentación. Pero muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. No, por favor, gracias a todos, un gran saludo y nos estamos viendo. Saludos.